Ve buscando Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. A partir del versículo 9. Un pasaje y un texto conocido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues a esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Un pasaje que no tiene desperdicio. Un pasaje que tiene muchos aspectos y muchas cosas que podríamos destacar en esta mañana. Y seguramente ese primer versículo 9 es de los que más nos gusta leer a todos los cristianos. ¿Sí o no? A que te gustan que te digan que tú eres un linaje escogido, que tú eres un real sacerdocio, que tú eres una nación santa, que tú eres alguien especial, porque ahí nos sentimos importantes, nos sentimos especiales en las manos de Dios. Hace unos días veía una película y en esa película se mencionaba una frase que seguro que cuando la leas te va a venir a la mente, por lo menos a los más jóvenes. La frase decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿De quién hablo? Dilo. De Spider-Man. Los amantes de Marvel. Es cuando su tía May le dice a su sobrino, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero mira, esa frase no fue escrita para el guión de Spider-Man. Esa frase no se inventó en su original para esa película. Es un antiguo adagio del siglo I que hace alusión a la espada de Damocles. Algo importante.
Y esa cita, desde ese momento, desde ese siglo I, se ha usado en diferentes mítines, en diferentes lugares, en diferentes discursos. Y hoy la quiero usar yo en esta palabra, en esta predicación. Así que quédate con esa frase ahí. Quédatela ahí. Un gran poder conlleva una gran... Dísela al que tienes al lado. No, dísela entera. Dile, un gran poder conlleva una gran... Vale, no lancéis telarañas ni os subáis al techo. Quedaros en la sillita tranquilo, pero recordar esa frase. Hoy quiero reforzar la idea que tenemos que tener presente en nuestra identidad como hijos de Dios. Y sabes, esa idea es que necesitamos, tú y yo, como iglesia, ser fuerza. Necesitamos ser fuerza. La primera carta de Pedro, hemos leído un poquito, es muy interesante. Es una carta que Pedro escribe desde Roma. Y la está escribiendo a un lugar que se llama Asia Menor, a un grupo de iglesias que estaban allí establecidas en lo que hoy conocemos como Turquía. Pedro estaba escribiendo a los creyentes que en su mayoría no eran judíos, sino que eran gentiles. Creyentes que se encontraban además siendo oprimidos en una situación hostil, tanto por la cultura griega como por la cultura romana. Estaban siendo, diríamos, perseguidos. Estaban siendo ajusticiados y estaban en medio del sufrimiento. ¿Y qué quiere Pedro a través de esta carta? Lo primero que quiere hacer es reforzar algo importante en ellos. Y es que como gentiles se sintieran parte de la gran familia de Dios. Porque quizás para un judío era más fácil sentir ese arraigo, pero para un gentil muchas veces se complicaba la cosa. Pedro desde el primer momento les quiere decir, sois parte de los que han sido escogidos por Cristo. El evangelio ha venido a haceros parte de la familia de Dios. Ha venido a haceros parte de la familia que forma toda la iglesia. Él quería que estos cristianos no judíos vieran que a través de Jesús ellos formaban parte de esa gran familia que comenzó con Abraham. Vemos también a Pedro ahí como fuerza o como refuerza la idea y alaba a Dios de ese nuevo nacimiento a través de la resurrección, a través de esa resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Vemos cómo él hace hincapié en que cada uno de ellos son nuevas criaturas. Cuando han venido a los pies de Jesús, forman parte de la familia de Jesús y han obtenido una nueva identidad como hijos de Dios. ¿Tienes tú hoy una nueva identidad como hijo o hija de Dios? Pedro les está diciendo, desde el momento en que conocéis a Jesús y le entregáis vuestra vida, vuestra identidad ha sido cambiada. Vuestra identidad ya no es la que era. Sois hijos de Dios y tenéis una nueva esperanza. Tenéis un nuevo propósito. Y es a partir de este punto donde yo quiero reforzar la necesidad de ser fuerza. La necesidad de entender que esa identidad que Dios ha puesto en nosotros, que es un gran poder, nos hace tener también una gran responsabilidad. Si algo implica la nueva identidad de Cristo, es dejar atrás aquello que nos obstaculiza el crecer y el avanzar, ¿sí o no? Es dejar atrás todo peso, es dejar atrás todo aquello que no nos deja avanzar como iglesia. Es dejar atrás todo aquello que no nos deja ser fuerza. Primera de Pedro 1, 13, 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro les está diciendo, tenéis que poneros firmes,
Tenéis que ceñir vuestros lomos, tenéis que afirmaros y dejar atrás de una vez por todas vuestra antigua manera de vivir. Y eran personas que venían de una cultura como la griega o de una cultura como la romana, culturas ambas que se movían en la adoración a diferentes dioses. Culturas que se movían en medio de filosofías, culturas que se movían en medio de lo que era una desproporcionada manera de vivir, con excesos. Pero Pedro les está reformando, tenéis que afirmaros, tenéis que fortaleceros en la identidad que Cristo pone en vosotros, en la identidad que Él os está dando, porque ya esas cosas viejas han pasado. Ya lo que un día fuisteis, lo habéis tenido que dejar clavado en el madero, clavado en la cruz. Pedro quería reforzar 3 aspectos de gran importancia para la iglesia en aquel tiempo, pero que también son de gran importancia para ti y para mí. 5 aspectos que son de gran importancia para los que somos iglesia. ¿Eres iglesia? ¿Tú eres iglesia en este tiempo? Pues escucha, Pedro quería reforzar algo tan importante como que eran el pueblo santo de Dios. El pueblo apartado, el pueblo consagrado, el pueblo que no se mezclaba con el pecado. El pueblo que marcaba la diferencia. El pueblo a quien miraban y veían algo que no podían ver en el resto de la sociedad. Pero no solo eso, sino que también les decían que eran el pueblo que había sido redimido por la sangre de Jesús. Un pueblo rescatado. Un pueblo que había sido comprado con un alto precio. Un pueblo que tenía la cobertura del perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesús. Pero no se queda ahí, sino que le dice también que eran el pueblo del nuevo pacto, donde ya no vivían una religión de normas, donde ya no se comportaban según normas obligatorias que les mantenían de una manera rígida o religiosa su forma de vivir, sino que era un pueblo apasionado. Porque lo que mueve al cristiano, lo que mueve a un hijo o una hija de Dios es la pasión de ese nuevo pacto llevado a cabo por Jesús en la cruz del Calvario. Le dice un nuevo pacto que guarda su palabra, no en tablas, no en anotaciones en las paredes que las mira y las lee, sino que guarda su palabra en el corazón, que las graba a fuego en lo más profundo de su ser y las hace parte de su vida. Pero sigue y le dice, además, sois el templo del Espíritu. Es decir, la presencia de Dios habita en vosotros. Sois el lugar donde Dios mora y ese templo está edificado sobre el fundamento de Jesús, sobre el fundamento de Cristo. Y termina con un punto que refuerza y es que somos sus sacerdotes. Somos sus sacerdotes. Somos los que ejercemos ese sacerdocio, quienes servimos a Dios en este tiempo. Porque el sacerdocio lo que hacía era servir a Dios. ¿Entiendes? Tú y yo somos sacerdotes de Dios. Somos los que servimos a Dios en este tiempo. Y Pedro estaba refiriéndose a ellos, fortaleciendo en ellos esos 5 principios. Sois pueblo santo, sois pueblo redimido, sois el pueblo del nuevo pacto, sois el templo del Espíritu y sois ese sacerdocio que sirve a Jesús en medio de este tiempo. Pedro le estaba diciendo a toda aquella generación de creyentes, tenéis que ser fuerza. Tenéis que ser fuerza. Les estaba diciendo, es necesario que seáis fuerza. Y ese mensaje es para la iglesia hoy día. Ese mensaje es para ti y para mí, créelo. Dile al que tienes al lado, dile, eres fuerza. Tienes que ser fuerza. Es un mensaje que no pasa. Iglesia, tenemos que ser fuerza. Mira, según el diccionario de la Real Academia Española dice que fuerza es la capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. Es capacidad.
para resistir, para soportar. ¿Te sientes con fuerza de soportar o de resistir? Fíjate lo interesante, lo que Pedro deja ver en esta carta. Por un lado le está diciendo a la iglesia que sean fuerza, pero por otro lado, y lo hemos leído en esta mañana, le está diciendo que a pesar de ser fuerza, se sometan. Se sometan a cosas que igual ni son justas. Se sometan a cosas que no les va a agradar. Se sometan a cosas que seguramente les va a afectar físicamente. Les está diciendo, someteros a aquellos que están provocando vuestro sufrimiento. ¿A cuántos les gusta someterse a aquel que se mete con él? ¿A cuántos nos gusta someternos a aquel que viene a pegarnos con el látigo? Aquel que viene a quitarnos lo que es nuestro. Aquel que viene a decirnos en la cara de todo menos bonito. Aquel que pone leyes abusivas, que se queda con lo que no es suyo. ¿A cuántos les gusta? Pedro les está diciendo, someteos aún a aquellos que os provocan sufrimiento. ¿Cómo masticas esto? ¿Cómo digieres esto? Cuesta trabajo masticarlo, Cuesta trabajo hacer la digestión. ¿Cómo voy a hacer fuerza si me someto? ¿Cómo voy a hacer fuerza si al final dejo que me estén poniendo el pie encima o que me estén oprimiendo con ciertas cosas? ¿Cómo realmente voy a hacer esa fuerza? Mira, y ahí encontramos la clave. Resiste el sufrimiento en la libertad que Dios te ha dado por medio de la cruz de Cristo. Resiste el sufrimiento por medio de Jesús. No hay otro secreto. Por medio de ese amor que Jesús ha puesto en nosotros. Por medio de esa generosidad que Jesús ha puesto en su iglesia. Porque ser fuerza, ¿recuerdas la definición? Es la capacidad, ¿para qué? Para soportar y para resistir. Para soportar y para resistir. Ser fuerza es la capacidad para soportar y para resistir. Porque cuando tú imitas a Cristo, tus actos y tus palabras cobran poder. ¿Sabes? Y no solo cobran poder, sino que además reflejas la misericordia de Dios y muestras algo tan importante como la hermosa verdad del camino de Jesús. Pedro les recuerda algo más. Les dice, su esperanza está en la resurrección de un tiempo futuro. Tu esperanza está en lo que vas a alcanzar un día. Tu esperanza está en lo que un día como iglesia lograremos, donde vamos a reinar juntamente con Cristo. Esa es tu esperanza, no lo del momento, no lo de ahora. Nuestra mirada está puesta en el lugar hacia el cual nos dirigimos. Nuestra esperanza está puesta en aquel lugar hacia el cual tú y yo vamos. Mira, el mayor peligro de la iglesia en todos los tiempos es olvidar quién es. Es olvidar quién es. Y si algo el enemigo quiere hacer, es que la iglesia olvide para qué está ahora aquí. Que la iglesia olvide su identidad. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia olvida su identidad, cuando la iglesia olvida para qué está, lo que hace es frenar el avance del evangelio. No hay nada que haga más daño en medio de este tiempo que una iglesia adormecida. Que una iglesia que no sabe cuál es su identidad. No hay nada más dañino para esta generación que una iglesia anestesiada, que olvida su propósito. Una iglesia que es llevada a dejar de ser fuerza. Que es llevada a dejar de ser fuerza, a producir nada. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús que Él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando dejamos de ser fuerza, es porque nos estamos dejando robar la identidad que Cristo ha puesto en nosotros. Cuando dejamos de ser fuerza, es porque nos dejamos robar nuestra fe. Y esta comienza a desfallecer. Y cuando la fe mengua,
es un síntoma claro de que nuestra fortaleza mengua también. Entonces, en medio de las batallas de la vida, en medio de la hostilidad, en medio de la persecución, muchas veces nos desalentamos, ¿sí o no? ¿Quién se desalienta? Yo me desaliento mucho. Y últimamente más todavía, no sé qué me pasa, serán los años. Pero te desalientas, te quedas sin fuelle, te quedas sin ganas, te quedas ahí que no tienes empuje. Y a menudo consideramos el desaliento como una simple pérdida de gozo. Decimos, no tengo alegría, he perdido el gozo de caminar, de vivir. Cuando realmente no es una pérdida de gozo, ¿sabes lo que es? Es un desgaste en nuestra vida espiritual. Y muchas veces ese desgaste viene porque cuando la fe mengua, esa santidad se va perdiendo y el pecado comienza a sobreabundar. Muchas veces comenzamos a mirar hacia lo que fuimos para volver a caminar en lo que éramos y olvidarnos de la identidad que Cristo nos ha dado en este tiempo. Muchas veces miramos hacia el lugar de donde Jesús nos sacó un día y dejamos de ser fuerza en el tiempo en el que estamos. Dejamos de ser ese pueblo que realmente tiene que marcar la diferencia. Sucede a menudo que cuando la iglesia debe ser fuerza en medio de este tiempo, se convierte en todo lo contrario, en algo que no produce nada y que es movido por su entorno, que es llevado de acá para allá, que la sociedad lo maneja, lo mueve. Por eso vemos quizás en estos tiempos tantas iglesias diluidas en medio de la sociedad. Yo no quiero que la buena semilla se diluya en medio de la sociedad. Amén. Yo creo que las cosas van a cambiar en esta ciudad, van a cambiar en esta nación cuando la iglesia realmente sea fuerza. Y no te estoy diciendo con eso que todo sea bonito, sea extraordinario, que tú seas como Spiderman y lances ahí. A un Spiderman, en momentos donde él era poderoso, tenía sus crisis. Se sentía débil, se sentía nada. La iglesia tiene que ser fuerza. Recuerda una historia de un juez llamado Sansón. Alguien ungido por Dios para marcar la diferencia en su época, para poner orden, para traer libertad. Pero llega un momento en que Sansón deja de ser fuerza. Y no me refiero a lo fuerte que era. Me refiero porque él seguía siendo fuerte, ¿sí o no? Su fuerza estaba ahí hasta que le cortaron el pelo. Hasta que tuvo la consecuencia de su caída. Pero él dejó de ser fuerza en el momento en que dejó de mirar el propósito y la identidad que Dios le había dado como juez de Israel y comenzó a mirar su propio propósito, comenzó a mirar su propio interés y comenzó a ignorar los principios de santidad que le habían sido asignados para poder ejercer el trabajo al cual había sido llamado. Sansón llega a un momento en el que deja de ser fuerza, en el que deja de resistir. Y Sansón llega a un momento en el que se mueve por impulsos. Me gusta esto, lo hago. Me apetece esto, lo tomo. Me gusta aquello, voy para allá. Y no cuento la historia porque la conocéis bien. Llega un momento donde él se mueve por impulsos. Nosotros, iglesia, no podemos dejar de ser fuerza. No podemos movernos por impulsos. No podemos decir, hoy vamos para allá, venga, vamos para allá. Hoy hacemos esto, venga, hacemos esto. Hoy ponemos esto, ponemos aquello. La iglesia tiene que marcar su identidad claramente en la identidad que Cristo ha puesto en nosotros. Y eso es ser fuerza. Eso es soportar. Eso es ser alguien que va a marcar la diferencia en medio de esta generación. Cuán malo es tener motivaciones incorrectas. Cuán malo es tener algo que mueva el motor de tu vida que no es aquello que Dios ha puesto en nosotros. Con qué facilidad olvidamos que Dios nos guía y nos convertimos en ley para nosotros mismos. Eso le pasó a Sansón. Eso le pasó a aquel juez escogido. Tener las motivaciones correctas es el paso inicial que nos abre la puerta a una práctica correcta. La motivación correcta debe ser la que mueva
el motor y genere ese impulso para avanzar. Amén. Dios hace las cosas de tal forma que aún en medio de las luchas, en medio del soportar, tú vas a prosperar. La iglesia va a prosperar. Que tus circunstancias no puedan destruirte, sino que te capaciten para cosas mayores. Amén. Que aquello que te rodea no te hunda, sino que te catapulte para aquello a lo que Dios quiere llevarte. Mira, yo no sé de qué manera estás viviendo tú en este tiempo. Algunos los conozco más, otros conozco menos. Pero no sé realmente lo que está pasando por tu corazón. Porque hay quienes enfrentan algunas circunstancias y se preguntan realmente quiénes son. Aún hoy por hoy, en medio de circunstancias le dicen, Señor, ¿yo quién soy? Cuando llevas 30 años, 20 años, 15 años, 10 años caminando con Cristo. Cuando tu identidad debería estar bien definida. Cuando tú deberías ser fuerza. Y muchas veces lo único en lo que enfocan su respuesta es en aquello de donde Dios les sacó. Siguen recordando de donde Dios les sacó. Y está bien, recuérdalo. Pero ha habido un camino que has recorrido ya. ¿Sí o no? ¿Me estás entendiendo en esta mañana? No te estoy diciendo que olvides de donde Dios te rescató. Amén. Glorifiquemos a Dios cada día y démosle gracias por donde Él nos sacó. Pero es el tiempo desde donde Él nos sacó hasta el lugar donde estamos. Tú y yo hemos tenido que estar creciendo en identidad, en carácter, en capacidad, aún a pesar de aquellas cosas que hayamos sufrido, aún a pesar de aquellas luchas que estemos atravesando, porque tú y yo como su iglesia debemos ser fuerza. Debemos soportar, debemos resistir, aún en el sometimiento, para que Cristo sea glorificado. Para que el mundo vea algo diferente. Eso es ser fuerza. Ser fuerza no es convertirte en el increíble Hulk cuando los problemas empiecen y darle tortas a todo el mundo. Ser fuerza es saber resistir. Ser fuerza es saber aguantar la adversidad. Decía el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Ese eres tú. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo importante es el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo importante. Quien Él dice que eres, no de dónde vienes, sino al futuro al cual tú vas. Allí hacia donde tú te diriges. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Las circunstancias que hay en el camino, ¿sabes qué hay que hacer con ellas? Pasarlas por encima. Hay que pasarlas por encima. Hay que atravesarlas. Dios ha puesto en ti identidad. Dios ha puesto en ti su espíritu. Dios ha puesto en ti su poder, ¿lo crees? Dios ha puesto en ti su gracia. Y Dios te dice hoy, hijo mío, hija mía, tienes que ser fuerza. Tienes que ser fuerza. ¿Los crees? Abre bien tus oídos. Vamos a terminar en esta mañana. Vamos a concluir. Puede que sucedan cosas en nuestra vida que nunca esperamos. Puede que sucedan cosas que ni siquiera estamos preparados para recibir. Pero de repente descubrimos algo. Es que la buena gente sufre, ¿sí o no? Además son muy español, muy andaluz, ¿eh? Esta es buena gente. Con lo buena gente que es, ¿cómo le puede pasar esto? La buena gente sufre. No está exenta del sufrimiento. Y quiero decirte, la iglesia no está exenta. Porque la identidad de Dios en tu vida, aquello que te hace ser fuerza, está preparado para el sufrimiento. Está preparado para sostener y para resistir.
La buena gente no está exenta de la persecución y de la tragedia. Y Pedro les está hablando a aquel equipo, a aquel grupo de creyentes gentiles en una zona hostil como era Asia Menor. Les está diciendo, en medio de toda vuestra tragedia, en medio de toda la hostilidad en la cual estáis, someteos. Está diciendo, ser fuerza. Ser fuerza. Cuando vengan a insultaros, ser fuerza. Cuando vengan a abusar de vosotros, ser fuerza. Cuando vengan a quitaros aquello que tenéis, ser fuerza. No les está diciendo levántate, coge las armas y líate a tortas. Les está diciendo someteos, resistid, dad testimonio de quién reina en vuestra vida. Dad testimonio de quién ha puesto su identidad en vosotros. Pedro les anima a resistir esa maldad, manteniéndose firmes en la fe. Y se los recuerda en 1 de Pedro 5, 8, 9. Les dice, sed sobrios y velad. Pedro no ignoraba lo que había allí. Pedro conocía bien la zona, conocía bien el territorio, conocía bien las culturas. Y le dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Les está diciendo, mira, no son los griegos, no son los romanos, no son las filosofías, es algo más poderoso, es algo que está detrás. Mira, no es tu cuñado, no es tu suegra, no es tu amigo, no es tu jefe, no es el vecino de enfrente, es algo que está detrás, que quiere que la iglesia deje de ser fuerza, que quiere que la iglesia pierda su identidad, que quiere que el pueblo de Dios se adapte, se frene, se ponga simplemente a compadecerse de sí mismo, recordando lo que un día fue, y que el avance del reino de Dios se paralice. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando llega el sufrimiento? Muchas veces la iglesia, para enfrentar esos momentos, escoge anestesiar su corazón. ¿Qué ocurre cuando te anestesian? ¿Has ido al dentista alguna vez? ¿Te han anestesiado la boca? Te quedan los labios caídos. Y te pueden pegar pellizcos, te pueden clavar agujas, y no sientes nada. No sientes nada. Muchas veces la iglesia, en medio de ese ambiente hostil, en medio de ese ambiente difícil, en medio de ese ambiente complicado, el creyente en medio de sus pruebas, de sus luchas, ¿sabes lo que decide? Anestesiar su corazón. Le da igual lo que pase alrededor. Lo que no quiere es sentir. No quiere sentir el dolor. No quiere sentir el pinchazo. No quiere sentir el insulto. No quiere sentir la batalla, la lucha. Simplemente queremos seguir el camino de la fe. Queremos seguir caminando en lo que somos. Mira, puede que sea un cambio lleno, o un camino, mejor dicho, lleno de servicio, lleno de obras, lleno de cosas que haces para Dios. Sin embargo, va a ser un camino donde no va a haber entusiasmo. Va a ser un camino donde no va a haber pasión. Va a ser un camino donde ya la calidez que nuestra relación tenía con Dios va a desaparecer. Vamos a caminar, pero no vamos a avanzar. Es como el mismo que empieza ya a caminar, pero no se mueve del sitio. O como si te montas en una cinta de correr y no sales del lugar donde está. Te desgastas, echas fuerzas, incluso sudas, pero no llegas a ningún sitio. A menudo nos sentimos bien con esta situación y nos negamos a admitir que hay cosas que se han perdido y necesitan ser recuperadas. Nos conformamos con solo sobrevivir, sin esperanza y sin sueños.
Y a eso muchos llaman fe. A esos muchos llaman que son iglesia. Pero la relación viva que una vez teníamos con el Señor perdió su fuerza. Hubo un momento en el camino donde tú perdiste tu identidad y dejaste de ser fuerza. Pedro les está diciendo a los creyentes en Asia Menor: tenéis que ser fuerza. A pesar del lugar donde estáis, a pesar del entorno. Con el paso de los años he descubierto que Dios puede dejarnos en ese estado, que Dios nos puede dejar ahí, anclados, hasta que decidamos querer cambiar, hasta que decidamos realmente decir: Señor, quiero nuevamente ser fuerza. Señor, quiero tener tu identidad. ¿Recuerda Sansón? Sansón llega un momento en el que cuando está ciego, amarrado a 2 columnas, ahí cuando ya no le quedaba nada, él decide decirle: Señor, quiero ser fuerza. Quiero ser fuerza. Y Dios no vino y le puso allí una capa, le puso un traje de superhéroe, pudo salir volando del templo, destruir. No. Él pagó un precio muy alto. Porque ser fuerza es la capacidad para soportar. Es la capacidad para resistir, pero sabiendo quién eres. A Sansón le costó nuevamente ser fuerza, todo lo que era. Pero él entendió: mejor morir siendo fuerza, mejor morir con la identidad que Cristo ha puesto, con la identidad que Dios me ha dado, que quedarme aquí parado sin ser ni producir nada. Déjame recordarte que lo principalmente, o lo que se roba principalmente por el enemigo, es el entusiasmo, la esperanza, es ese corazón. Es decir, lo que el enemigo quiere robarte es lo que tú eres. Quiere que dejes de ser fuerza. Y el mensaje, y con esto acabo, no trata de que ya no va a haber sufrimiento. Este mensaje no va de eso. No trata de que ya no va a haber pérdida. Lo que te quiero decir hoy, iglesia, es: resiste. Resiste. Los tiempos son malos, son complicados, son difíciles. Quizás hoy no hay griegos ni romanos, pero hay otros muchos movimientos, hay otras muchas filosofías, hay otros muchos pensamientos que van a ir en contra de la iglesia, que quieren que tú dejes de ser fuerza, que simplemente te dediques a tener tu reunión los domingos, que te dediques a tener tu entorno seguro, tus 4 cancioncitas, tus 4 eventos, pero eso no es ser fuerza. La fuerza es la que hace que el enemigo se agite. La fuerza es la que hace que todos aquellos que no entienden quién tú eres vayan contra ti. Y ahí empiezas a hacer fuerza, cuando tú comienzas a resistir, cuando tú comienzas a aguantar. Y a través de esa resistencia tú glorificas el nombre de Jesús. A través de esa resistencia el mundo dice: ¿por qué? Si lo fácil es irse. Lo fácil es, como decía Nati el otro día, no esconderse en la cueva de Adulán, quedarse allí escondido. Lo fácil es quedarse ahí. Pero Dios quiere que tú y yo realmente resistamos, que recuperemos todo lo que el enemigo está robando: ese entusiasmo, la fe, la esperanza, el gozo. Porque en el momento en el que dejas de ser fuerza, dejas de avanzar, dejas de crecer, dejas de transformar tu entorno, dejas de traer una oportunidad de cambio a otros. La primera carta de Pedro es un recordatorio al pueblo de la esperanza en medio del sufrimiento, de que somos un pueblo que vive bajo el reinado de un rey como no hay igual, y ese rey se llama Jesús. Amén. Y el sufrimiento y la hostilidad nos dan la oportunidad, ¿quién lo diría? Te dan la oportunidad de mostrar a otros el amor de ese rey. El amor de ese rey. ¿Recuerdas esa frase? Voy a acabar con ella. ¿Cuál era? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dísela otra vez al que tienes al lado. Tú tienes un gran poder. Dios ha puesto su identidad en ti. Amén.
Dios te ha hecho ser pueblo santo. Dios te ha redimido por la sangre de Jesús. Eres ese pueblo del nuevo pacto que guarda su palabra. Eres aquel templo del Espíritu donde Él mora, donde Él habita. Y no solo eso, eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, poder, amén. Pero tienes una gran responsabilidad. Dios ha puesto de lo suyo. Te ha dado una posición de autoridad. Te ha dado capacidad en el Espíritu para grandes cosas. Tienes ese gran poder que se llama evangelio, buenas noticias. Y por causa de ese gran poder tienes una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es ser fuerza. Tu responsabilidad es ser fuerza. Tu responsabilidad es resistir, es soportar, es aguantar. Y a través de eso es reflejar el amor de Cristo a través de tu vida. Reflejar a otros quién es Jesús. Así que simplemente termino diciéndote, iglesia, es el tiempo de ser fuerza. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos.